¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite de la paciencia humana? Mi nombre es Lupita, tengo 32 años y nací en una pequeña ciudad del interior de Oaxaca, donde mis padres cultivaban café y criaban ganado. Yo era una esposa dedicada, una mujer que creía que el amor podría resolver todo y que la paciencia traería paz. Pero estaba equivocada. Aquella noche fatídica, en medio de la música alta y luces deslumbrantes, el hombre que yo amaba con todo mi corazón personalmente rasgó el velo de mentiras y me empujó al abismo de la humillación. Fue en esa misma noche sombría que encontré mi propia luz. La música ensordecedora resonando por la mansión lujosa en Polanco, en Ciudad de México, parecía 1000 agujas perforando mis tímpanos. Pero aquello no era nada comparado al dolor que desgarraba mi corazón. Yo estaba sola en medio de la sala ostentosa, donde ocurría la fiesta del 3er aniversario de la empresa de mi marido, Rafael Tavares. A mi alrededor, hombres de trajes de marca, copas de whisky importado en las manos, se mezclaban con mujeres en vestidos deslumbrantes. El humo de puros cubanos flotaba en el aire. Las joyas en exhibición valían más que un departamento de lujo. Eran los socios de mi marido y amigos de la alta sociedad capitalina. Yo, con mi simple vestido de seda verde jade, parecía una extraña, un adorno sin brillo en mi propia casa. Rafael estaba con sus amigos más cercanos, Marcelo y Bruno. Los tres, con rostros enrojecidos por el alcohol, reían y gritaban. Eran un grupo en el cual yo jamás podría encajar. Para mí, ellos no eran empresarios de éxito del sector de apuestas online, sino una manada de lobos acechando una presa frágil. Sus miradas lascivas escaneándome de arriba a abajo, siempre me causaron asco. Vamos a brindar por nuestro presidente, Rafael. El negocio que él construyó en 3 años ahora es una fuerza imparable, exclamó Marcelo, un hombre con barriga prominente de cerveza y ojos pequeños levantando la copa. Rafael sonrió con arrogancia. Él vació la bebida de una vez y entonces lanzó una mirada en mi dirección. Era una mirada fría, sin una pizca de amor, apenas posesión y comando. Tenemos que decir que el éxito de hoy se debe en gran parte a mi esposa, ¿no es así? Sus amigos soltaron una risa cómplice y llena de desprecio. Bueno, ella tiene el mérito de mantener la casa bonita, interrumpió Bruno. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el límite de la paciencia humana? Yo era una esposa, una mujer que creía que el amor podría resolver todo y que la paciencia traería paz. Pero estaba equivocada. Mi corazón se detuvo. Yo sabía que estaban tramando algo. No era la primera vez. Bajé la cabeza, fingiendo no escuchar, esperando que Rafael se negara. Pero yo era demasiado ingenua. Algunas dosis más y mi marido parecía transformarse en otra persona. A él le gustaban las propuestas enfermizas de los amigos. Adoraba la sensación de poder absoluto sobre los demás, especialmente sobre su propia esposa. Él se tambaleó en mi dirección, agarró mi mano con fuerza y me arrastró al centro de la sala, atrayendo las miradas de todos. Está bien, estoy de buen humor hoy. Voy a dar un buen espectáculo para ustedes, susurró en mi oído con voz fría como hielo. Querida, ¿me amas? Yo temblaba, incapaz de mirar a los ojos de él. Rafael, estás ebrio. Todo el mundo está mirándonos. Te pregunté si me amas, gruñó él, apretando mi muñeca hasta doler. Respondí con un sí casi inaudible. Él soltó una risa salvaje. Entonces pruébalo. Vamos a hacer un jueguito. Solo tienes que quitarte la ropa y bailar para nosotros. Si haces eso, yo firmo ahora mismo aquel gran contrato para la empresa de tu padre. Mi padre estaba gravemente enfermo y la pequeña empresa familiar en el interior de Oaxaca estaba al borde de la quiebra. Rafael lo sabía. Él sabía que esa era mi mayor debilidad. Estaba usando la supervivencia de mi familia como moneda de cambio para su entretenimiento vulgar. Mi cuerpo quedó rígido. Mis oídos se ensordecieron. Yo ya no conseguía escuchar la música, apenas la risa de los amigos de él y el sonido de mi corazón partiéndose. Humillación. Aquella era una humillación absoluta. Miré a mi suegra, doña Elena Tavares, sentada en un sofá próximo.
Ella tenía una sonrisa satisfecha en los labios, como si estuviera viendo una obra divertida. En los últimos años, ella nunca me trató como nuera. ¿Qué? ¿No puedes hacerlo? Rafael me provocó con voz burlona. ¿O tu amor también era una farsa? ¿Tu amor vale menos que un contrato? Las palabras de él eran como miles de agujas, clavando mi orgullo. Las lágrimas estaban a punto de brotar, pero yo las tragué. Llorar, suplicar, eso apenas les daría más placer. Yo ya había aguantado suficiente. En los últimos 5 años, viví como una sombra, soportando en silencio el desprecio de mi suegra y los juegos enfermizos de mi marido. Pensé que mi sacrificio traería paz a nuestro hogar, pero no trajo. Mi bondad y debilidad apenas los alentaron. Aquella noche él me había llevado al límite. De repente, todo el miedo y resignación dentro de mí desaparecieron, sustituidos por una extraña calma. Era la serenidad de alguien que no tiene más nada que perder. Lentamente levanté la cabeza y miré a Rafael directamente a los ojos. Mi mirada ya no era de miedo, sino un vacío congelado. Está bien. Mi voz sonó extraña. Yo voy a jugar ese juego. La sala entera se sumergió en un silencio mortal. Hasta Rafael pareció un poco sorprendido con mi consentimiento fácil. Él probablemente esperaba que yo llorara y suplicara. La sonrisa en los labios de él se volvió aún más triunfante. Así habla mi esposa. Dejé de mirarlo. Me volví hacia la multitud que observaba en silencio. Los ojos de los hombres estaban fijos en mí, llenos de codicia y deseo mórbido. Respiré profundo. El fino saco de lana crema que yo vestía de repente pareció pesado. Lentamente, muy lentamente, levanté las 2 manos y tomé las solapas del saco. Cada movimiento era calmado y deliberado, sin prisa. Las risas habían cesado completamente, restando apenas el sonido de una música inquietantemente dulce. Todos esperaban que mi humillación fuera expuesta. Con calma, removí la pieza externa. El saco se deslizó suavemente de mis hombros y cayó al piso. Y entonces, todos en aquella sala, mi marido, mi suegra y sus amigos depravados se congelaron. La sonrisa triunfante de mi marido desapareció y la copa de vino en la mano de Marcelo cayó al piso, destrozándose. Doña Elena, que estaba sentada en el sofá, también se levantó de un salto, con los ojos desorbitados y una expresión de incredulidad ante lo que veía. La sala entera se sumergió en un silencio absoluto, un silencio más aterrorizante que un grito. Todos los ojos, antes codiciosos y lascivos, ahora estaban fijos en mí con horror incontenido. Permanecí de pie en el centro de la sala, bajo el candil deslumbrante, pero no me sentía desnuda, por el contrario, sentía como si estuviera vistiendo una armadura invisible. Bajo mi vestido fino de seda, lo que mostré a ellos no fue mi piel, sino una hoja de papel cuidadosamente pegada a mi pecho. Una hoja blanca tamaño carta. En ella, una imagen en blanco y negro de una pequeña vida informando, con información clara y una conclusión evidente. Embarazo de 6 semanas, latidos cardíacos fetales positivos. Yo estaba embarazada. Después de 3 años de anhelo, de innumerables visitas secretas al hospital, de soportar las palabras crueles de mi suegra llamándome estéril, finalmente el cielo se había compadecido de mí. Descubrí la noticia aquella misma mañana, poco antes de esa fiesta horrible. Yo quería darle una sorpresa a Rafael. Quería contarle la feliz noticia en un ambiente romántico, pero él, justamente él, había arruinado todo. ¿Estás embarazada? La voz de Rafael tartamudeó. La arrogancia y la embriaguez habían desaparecido completamente de sus ojos, dejando apenas perplejidad incrédula. Él contemplaba el ultrasonido pegado en mi pecho. Después miró de vuelta a mi rostro, como si intentara confirmar si aquello era real o una broma. Yo no respondí, apenas esbocé una sonrisa débil, una sonrisa más amarga que las lágrimas. ¿Por qué, Rafael? El juego no terminó todavía. ¿Todavía quieres que yo baile para tus amigos? Cada palabra que yo pronunciaba era leve como una pluma, pero como un martillo gigante golpeando el silencio de la sala. Sus amigos, Marcelo y Bruno, ahora pálidos,
bajaron las cabezas, incapaces de mirarme a los ojos. Parecía que hasta sus bromas enfermizas tenían un límite. Ellos no osaban burlarse de una mujer que cargaba la sangre del amigo en su vientre. Pero mi suegra, doña Elena, era diferente. Su asombro rápidamente se transformó en furia y maldad. Ella se levantó de un salto y corrió en mi dirección con ojos salvajes. ¿Embarazada? ¿Embarazada de quién? No pienses que puedes engañar a nuestra familia con ese truco. ¿Quién sabe si ese hijo es de Rafael o de algún otro hombre? Cada palabra que ella escupía era una daga clavándose en mi corazón. Incluso en ese momento, ella me insultaba y dudaba de mi fidelidad. Rafael pareció reaccionar al oír las palabras de la madre de él. Él no me defendió ni refutó la calumnia de la madre. En vez de eso, la duda comenzó a brotar en sus ojos. Es verdad. ¿Por qué estás diciendo esto ahora? ¿Dónde has estado y con quién te has encontrado? Él se unió a la madre para interrogarme como si yo fuera una criminal. Descubrí que, a los ojos de ellos, yo no era apenas inútil, sino también una mujer promiscua. El amor y la confianza que yo le había dado a él a lo largo de los últimos años no valían nada. El dolor dentro de mí se transformó en una rabia fría. Yo había nutrido una esperanza débil de que ese hijo sería la tabla de salvación para salvar nuestro matrimonio, para hacerlo recuperar la razón. Pero no, eso apenas sirvió para revelar sus verdaderos rostros más claramente. Yo no lloré, ni me justifiqué. Sabía que en aquel momento cualquier explicación sería inútil. Con calma, despegué el ultrasonido de mi vestido, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en mi bolsa. Entonces me agaché, tomé mi saco y lo vestí de vuelta con dignidad. Mis acciones sorprendieron a todos. Ellos probablemente esperaban una escena de llanto y súplica. Estoy cansada. Disfruten su fiesta. Mi voz tenía una serenidad extraña. Me volteé en dirección a las escaleras, dejando atrás un grupo de personas congeladas y un caos de sospecha y vergüenza. Subí los escalones de mármol, uno por uno. A cada paso, yo me acordaba de los días en que pisé por primera vez esta casa. Recordaba al Rafael antiguo, un estudiante pobre de arquitectura, pero lleno de ambición. Nos conocimos en una librería café, donde yo trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios. Él no tenía dinero ni estatus, pero tenía un corazón sincero y planos arquitectónicos llenos de sueños. Él conquistó mi corazón con ramos de flores silvestres que recogía a la orilla del camino, con tardes donde dividíamos una rebanada de pizza soñando con un futuro brillante. Él dijo que amaba mi pureza, mi simplicidad y mi determinación. Dijo que trabajaría duro para darme una vida feliz. Yo le creí. Lo amé con el corazón puro de una chica que no conocía el mundo. Mi familia vivía en el interior de Oaxaca. Mis padres eran agricultores. Cuando les presenté a él, ellos se opusieron. Temían que yo sufriera, pero yo desobedecí a mis padres y dejé todo por él. El día en que nos casamos, no teníamos nada, apenas manos vacías y un amor que parecía eterno. Alquilamos un pequeño departamento kitchenette en un barrio popular de Ciudad de México y comenzamos nuestro negocio. Gasté todos mis ahorros y hasta vendí el collar que mi madre me dejó para ayudarlo a montar su pequeña empresa de tecnología y apuestas online. Los primeros años fueron muy difíciles. Yo cuidaba de la contabilidad, de los recursos humanos y hasta buscaba clientes para él. Por la noche, los dos nos inclinábamos sobre proyectos y hojas de cálculo. Era difícil, pero éramos muy felices. Y entonces la empresa de él comenzó a tener sus primeros éxitos. Conseguimos un gran contrato y el dinero comenzó a entrar. Nos mudamos del humilde departamento a un condominio de clase media alta en la zona sur y después a esta mansión en Polanco. Nuestras vidas cambiaron y él también cambió. Él ya no era el joven simple de antes. Comenzó a preocuparse por su apariencia y sus conexiones sociales. Cayó en las gracias de personas como Marcelo y Bruno, que antes solía despreciar. Él volvía a casa cada vez más tarde, siempre oliendo a alcohol y perfume de mujer. Su madre, doña Elena, también vino a vivir con nosotros después de quedar viuda. Ella me odió desde el primer día.
Siempre pensó que yo no era digna del hijo de ella, que yo era una chica del interior que tuvo suerte en llamar la atención de él. Cuando la empresa de Rafael tuvo éxito, el desprecio de ella se volvió más explícito. Ella criticaba todo, desde mi manera de vestir hasta mi manera de caminar y el hecho de que yo no conseguía tener hijos. En vez de protegerme, Rafael siempre se quedaba del lado de ella. Mamá está solitaria. Tú tienes que aguantar un poco, él decía. Mi paciencia se volvió un hábito y después resignación. Me ilusionaba pensando que mientras la familia estuviera en paz, todos mis sacrificios valían la pena. No percibía que mi silencio estaba permitiendo que el mal creciera. Cerré la puerta de mi cuarto. El sonido agudo resonó como una declaración de ruptura. Yo quería aislarme de aquel mundo falso y maligno allá afuera. Me dejé caer en el piso, apoyando mi espalda en la puerta de madera fría. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, no de frío, sino de rabia extrema y dolor. Todo había ocurrido demasiado rápido. Y de repente, pocas horas atrás, yo era una esposa, esperando ansiosamente dar una noticia feliz al marido. Ahora, yo era una mujer humillada, calumniada y dudada por el hombre que más amaba. El hijo en mi vientre debería ser el fruto del amor, el lazo que uniría a la familia. Pero ahora, a los ojos de ellos, se había convertido en una espina, una herramienta para continuar culpándome y atormentándome. Abracé mi vientre, donde una pequeña vida crecía cada día. Las lágrimas fluyeron nuevamente, pero esta vez no eran de debilidad, sino de odio. Bebé, perdóname, mamá no puede darte un buen padre o una familia completa, pero voy a protegerte con mi vida. Descubrí que, a los ojos de ellos, yo no era apenas inútil, sino también una mujer promiscua. El amor y la confianza que yo le había dado a él a lo largo de los últimos años no valían nada. El dolor dentro de mí se transformó en una rabia fría. Yo había nutrido una esperanza débil de que ese hijo sería la tabla de salvación para salvar nuestro matrimonio, para hacerlo recuperar la razón. Pero no, eso apenas sirvió para revelar sus verdaderos rostros más claramente. Todo había ocurrido demasiado rápido. Y de repente, pocas horas atrás, yo era una esposa, esperando ansiosamente dar una noticia feliz al marido. Ahora, yo era una mujer humillada, calumniada y dudada por el hombre que más amaba. El hijo en mi vientre debería ser el fruto del amor, el lazo que uniría a la familia. Pero ahora, a los ojos de ellos, se había convertido en una espina, una herramienta para continuar culpándome y atormentándome. Abracé mi vientre, donde una pequeña vida crecía cada día. Las lágrimas fluyeron nuevamente, pero esta vez no eran de debilidad, sino de odio. Bebé, perdóname. Mamá no puede darte un buen padre o una familia completa, pero voy a protegerte con mi vida. En la mañana siguiente, antes incluso del sol salir, tomé el teléfono fijo de la sala con cuidado para no despertar a nadie. No usé mi celular con miedo de que Rafael hubiera instalado alguna aplicación de rastreo. Llamé a la única persona en quien yo podía confiar completamente, mi madrina, Carol. Carol era la mejor amiga de mi fallecida madre. Después de que mamá murió, ella me acogió como hija, una mujer extraordinaria que construyó un imperio textil de la nada aquí en Ciudad de México. Ahora jubilada, su influencia y contactos en el mundo de los negocios continuaban formidables. Más importante todavía, ella era extremadamente inteligente y perspicaz, capaz de ver a través de las personas. Desde el inicio, a ella no le gustó Rafael. Aquel muchacho tiene astucia en los ojos. Ten cuidado, ella me dijo. Pero en aquel momento yo estaba ciega de amor y no escuché el consejo de ella. Ahora ella era la única persona que podría ayudarme. El teléfono sonó algunas veces hasta que oí su voz somnolienta, pero familiar. ¿Aló? Madrina, soy yo, Lupita. Mi voz era casi un sollozo tembloroso. Al oír mi voz, Carol despertó inmediatamente. Lupita, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llamando a esta hora? ¿Ocurrió algo? Madrina, yo no conseguía continuar, apenas sollozaba del otro lado de la línea. Calma, mi hija, calma. Respira profundo y cuéntame qué ocurrió. La voz de Carol era firme,
pero tenía un poder tranquilizador. Contuve los sollozos y conté todo brevemente, desde la fiesta humillante hasta el bebé en mi vientre y los planes de doña Elena y su hijo. Yo podía sentir un silencio aterrizador del otro lado de la línea mientras yo hablaba. Cuando terminé mi historia, Carol no habló inmediatamente. Hubo un largo silencio, después un suspiro y entonces, con una voz más fría y determinada que nunca, ella dijo: «Te advertí, tú no escuchaste, pero llorar ahora no va a resolver nada. Escucha bien lo que voy a decir. Primero, bajo ninguna hipótesis, vayas a aquella clínica de la familia de ella. Mañana por la mañana, di que estás con amenaza de aborto y necesitas ir al Hospital Médica Sur, donde están los mejores especialistas. Voy a preparar a alguien allá para garantizar que todas tus informaciones queden protegidas. Segundo, ella continuó, tú no puedes pedir el divorcio ahora. Si te divorcias ahora, sin pruebas, ellos van a expulsarte con las manos vacías. Peor todavía, van a usar la excusa de que tú no tienes empleo ni patrimonio para quitarte al niño. Pero yo no consigo vivir un día más con ellos, yo dije desesperada. Tú tienes que conseguir. La voz de Carol era como acero. Y apenas vivir. Tú tienes que interpretar perfectamente el papel de una esposa lastimosa, de una nuera sumisa que percibió su error. Necesitas hacerlos creer que tú te rendiste completamente, que te aferras a ese hijo como tu última tabla de salvación. Cuando ellos bajen la guardia, tendremos tiempo para actuar. ¿Actuar cómo? Pregunté sin entender completamente su intención. Reunir pruebas, mi hija. Ella sonrió con astucia. Pruebas de todo el esquema de él. Aquella empresa de apuestas online no consiguió llegar donde está sin alguna suciedad por el camino. Voy a colocar a mi equipo para investigar todo. Y doña Elena, una mujer tan codiciosa y mala, ciertamente tampoco está limpia. Las palabras de Carol eran como una corriente eléctrica fuerte recorriendo mi cuerpo. La desesperación y el miedo dentro de mí lentamente se disiparon, sustituidos por otro sentimiento, rabia y sed de venganza. Ella estaba en lo cierto. Yo no podía desmoronarme. No podía permitir que mi hijo naciera sin madre o viviera en una familia así. Después de la llamada, sentí que no estaba más sola. Tenía una segunda madre a mi lado, una consejera poderosa e ingeniosa. Volví furtivamente al cuarto y me acosté al lado del hombre que dormía profundamente. Miré su rostro, el rostro que un día amé tanto. Ahora a mis ojos era apenas el rostro de un enemigo. Voy a interpretar esa pieza contigo, pero quien escribe el guión y decide el final no serás más tú. En la mañana siguiente, desperté con un plan claro en la cabeza. Yo ya no era la Lupita confusa de la noche anterior. Era una actriz y mi papel era el de una esposa débil, asustada y completamente dependiente. Me quedé en la cama a propósito, frunciendo el ceño y abrazando mi vientre. Cuando Rafael entró, susurré con voz débil, «Amor, mi vientre está doliendo mucho». Rafael corrió en mi dirección con el rostro lleno de preocupación, pero yo no sabía cuánto de aquella preocupación era sincera. ¿Qué pasó? ¿Dónde duele? Voy a llevarte al hospital ahora mismo. No sé, gemí. Solo siento un dolor agudo constante. Tal vez sea por causa de ayer. Dejé la frase inacabada a propósito para que él sacara sus propias conclusiones y se sintiera culpable. Como esperado, el rostro de Rafael cambió de color. Él movió las manos apresuradamente y dijo, no pienses en eso. Voy a llamar a mamá. Ella va a saber qué hacer. Él salió corriendo. Poco después, doña Elena entró. Ella todavía tenía una expresión desagradable, pero también había un toque de preocupación. Ella me miró fijamente y después colocó la mano en mi frente. Tú no tienes fiebre. ¿Cómo duele? Mi bajo vientre duele intermitentemente, yo dije, forzando algunas lágrimas. Estoy con miedo de que ocurra algo con nuestro bebé. Doña Elena se quedó en silencio por un momento. Yo sabía que ella estaba calculando. Si algo ocurría con ese hijo, los planes de ella también serían afectados. Finalmente, ella dijo, «Está bien,
Voy a decirle a Rafael para que te lleve a la clínica de la familia para hacer un check-up completo. Era el momento decisivo. Sacudí la cabeza vigorosamente, todavía abrazando mi vientre. No, suegra, yo no quiero ir a la clínica de la familia. Es una clínica general. Ellos no son especializados en ginecología. Mis amigas dicen que en el primer trimestre, especialmente hasta 3 meses, es mejor ir al Médica Sur. Allá tiene profesores, los mejores médicos y los equipos son más modernos. ¿Por qué preocuparse con costo tratándose de mi nieto? Mis palabras acertaron exactamente en el punto de la psicología de doña Elena, el nieto de ella. Ella podía odiarme, pero no podía dejar de preocuparse por el nieto que esperó día y noche. Además, el Médica Sur era un hospital altamente confiable, entonces ella no tenía motivo para rechazar. Después de dudar un momento, ella concordó de mala gana. Tú estás en lo cierto. Está bien, entonces vamos al Médica Sur. Rafael, llévala ahora mismo y garantiza que ella sea atendida por el médico más competente. Rafael respondió, sí, y se apresuró para ayudarme a levantar. Fingí debilidad a propósito, apoyándome completamente en él. Durante el viaje de carro hasta Ciudad de México, fingí descansar con los ojos cerrados, pero en realidad estaba mandando mensaje para Carol, diciendo que todo estaba yendo conforme al plan. Al llegar al Médica Sur, un montaje perfecto me esperaba. Así que llegamos a urgencias, una médica de apariencia muy experimentada, contacto de Carol, salió para recibirnos. Ella se presentó como jefa del departamento y dijo que me examinaría personalmente. Rafael y doña Elena, que habían venido para vigilar, quedaron completamente tranquilos al verla. Me llevaron a una sala de consulta privada. Después del examen, la médica dijo con expresión seria, la paciente presenta señales de leve amenaza de aborto, probablemente debido a estrés psicológico. Por seguridad, sería mejor que ella quedara internada algunos días en observación. Vamos a proporcionar el mejor tratamiento y terapia para proteger el embarazo. Rafael y doña Elena no dudaron más al oír aquello y se apresuraron para cuidar de la papelería de internación. Fui transferida a un cuarto privativo, silencioso y confortable. Así, el primer paso fue un éxito. Yo me había liberado del control directo de ellos y ganado un espacio seguro y tiempo precioso. Mi actitud sumisa los hizo bajar la guardia aún más, creyendo que yo me había rendido completamente. Mientras tanto, del lado de afuera, Carol y su red comenzaron a moverse. Todas las noches, después de que Rafael se iba, Carol venía a visitarme secretamente, no como madrina, sino como una vieja amiga de mi madre. Ella me traía las primeras informaciones. Rafael, ella susurró. Aquel muchacho tiene una empresa que parece próspera por fuera, pero por dentro está vacía. Él ha operado en el prejuicio hace varios años, sobreviviendo principalmente gracias a grandes contratos que consiguió con la reputación y contactos que tú proporcionaste. Él también tiene deudas bancarias considerables. Y doña Elena, ella se burló. Aquella mujer es aún peor. Mandé investigarla y descubrí que ella es viciada en juegos de azar. No en algún juego de fondo de quintal, sino en el mercado de acciones y apuestas online. Ella perdió una cantidad enorme de dinero y ahora está siendo asediada por usureros para pagar las deudas. Le dieron un mes de plazo. Todo quedó claro. Por eso ellos necesitaban dinero tan urgentemente. Por eso ellos pusieron los ojos en la empresa de mi padre. Por eso, doña Elena quería tanto un nieto. Ella necesitaba un heredero para amarrar a Rafael y necesitaba que Rafael pagara sus deudas. Ellos no eran apenas personas malas, eran bestias acorraladas, dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, ¿qué debo hacer ahora, madrina?, pregunté con voz preocupada. Carol dio una palmadita en mi mano. Los ojos de ella brillaban con astucia. Todavía no es hora de apresurarse. Deja que ellos piensen que están a punto de alcanzar el objetivo. Tú descansa aquí tranquila. Tu trabajo ahora es mantenerte absolutamente segura. Voy a cuidar de todo allá afuera. Tú tienes que agarrar la serpiente cuando ella mete la cabeza en la trampa sola.
Miré a ella con un sentimiento de alivio absoluto y confianza. Sabía que una trampa mayor estaba siendo preparada, una tormenta más terrible. Y de esta vez la persona en el ojo del huracán no sería yo. Una semana después recibí el alta del hospital. El feto se había estabilizado. Pasé la mayor parte del tiempo estudiando administración y finanzas. La historia de Rafael y su madre me enseñó una lección muy cara. Yo no debería confiar ciegamente y, más importante, no debería carecer de conocimiento. Tenía que armarme para protegerme y proteger a mi futuro hijo. Carol continuaba visitándome todas las tardes sin falta, actualizándome con las últimas informaciones. Mandé instalar un rastreador en el carro de Rafael. Ella susurró una tarde. Aquel muchacho no apenas tiene negocios sospechosos, sino también tiene una amante. Mi corazón dio un salto. Yo no lo amaba más, pero la traición todavía dolía. ¿Quién es? Su secretaria personal, joven, bonita y muy buena en sacar dinero de él. Rafael compró para ella un departamento de lujo y un carro caro, todo en el nombre de ella. Descubrí que, mientras yo soportaba el sufrimiento en silencio en casa, él se divertía con otra mujer allá afuera. La rabia me invadió, pero la suprimí rápidamente. No era hora de celos. Cada información era una pieza en ese juego. ¿Tienes pruebas? Claro. Carol sonrió. Tenemos videos de ellos entrando y saliendo de hoteles, registros bancarios de las transferencias secretas de Rafael para ella. Todo. Pero no vamos a usar todavía. Tú tienes que guardar el as en la manga para el movimiento final. Concordé, confiando completamente en el plan de ella. Exactamente una semana después del alta, la médica me informó que yo estaba saludable lo suficiente. Rafael y doña Elena vinieron a buscarme con rostros felices. Ellos pensaban que yo estaba completamente recuperada, una presa lista para continuar el juego de ellos. Pero yo tenía otros planes. Durante las semanas siguientes, viví como una persona completamente diferente. No aguantaba más en silencio, pero era proactivamente sumisa. Me levantaba temprano para preparar un desayuno abundante para toda la familia. Compraba para doña Elena los tónicos más caros, diciéndole para cuidar de la salud. Hasta comencé a preguntar sobre el trabajo de Rafael, fingiendo interés en los negocios de mi marido y dando consejos ingenuos. Mi cambio de 180 grados los dejó desconfiados al inicio, pero luego creyeron que yo había cambiado por causa del bebé, que me había vuelto más atenta con la familia. En particular, comencé a mostrar interés excesivo en el trabajo de Rafael. Muchas veces llevaba almuerzo para él en la oficina. Claro, mi objetivo no era cuidar de mi marido. Durante esas visitas a la oficina, discretamente tomaba fotos de documentos importantes, grababa conversaciones comprometedoras y colectaba cada pedazo de evidencia que pudiera ser usado contra él. Carol me había enseñado exactamente qué buscar: sospechosos, transferencias bancarias irregulares, comunicaciones con empresas fantasmas usadas para lavado de dinero. 3 meses se pasaron. Mi vientre ya comenzaba a aparecer. El bebé crecía saludable dentro de mí y la trampa que Carol y yo preparamos finalmente estaba completa. Teníamos evidencias suficientes para destruir a Rafael completamente. Pruebas de fraude financiero, lavado de dinero a través del sitio de apuestas online, contratos ilegales y desvío de recursos. Una mañana, Carol me llamó. Está en la hora, Lupita. Mi abogado ya preparó todos los documentos del divorcio. Tú vas a pedir la separación inmediata de bienes antes de que él sea preso. Por la ley mexicana, tú tienes derecho a la mitad de todo lo que fue construido durante el casamiento. Y con las pruebas que tenemos de la infidelidad de él y de los crímenes, tú vas a conseguir una indemnización generosa también. Mi corazón aceleró. Pero ¿y si él reacciona violentamente? No va a tener tiempo, respondió con firmeza. En el mismo día en que tú protocoles el divorcio, entregaremos todas las evidencias a la Fiscalía General. Ellos van a abrir una investigación inmediata. Rafael va a ser preso antes incluso de entender lo que está ocurriendo. En la mañana siguiente, con Carol a mi lado y los mejores abogados de Ciudad de México,
di entrada en el proceso de divorcio litigioso. Simultáneamente, un dossier completo, con todas las evidencias de los crímenes de Rafael, fue entregado a las autoridades competentes. La operación fue rápida y coordinada. Antes del mediodía, agentes de la Fiscalía golpearon la puerta de la empresa de Rafael. Él fue preso en flagrante al frente de todos los empleados, esposado y llevado. Las acusaciones eran graves: fraude financiero, lavado de dinero a través de plataforma de apuestas online, evasión fiscal y formación de organización criminal. Las penas sumadas podían llegar a 8 años de prisión. Doña Elena, al saber de la prisión del hijo, entró en colapso. Sin Rafael para pagar sus deudas, los usureros vinieron a cobrar. Ella perdió todo: la casa, las joyas, hasta la dignidad. La mujer, que un día fue una señora de la alta sociedad, ahora vivía de favores de parientes distantes que mal la soportaban. Cuanto a mí, el proceso de divorcio corrió rápidamente. Con todas las pruebas de la traición y de los crímenes, conseguí no apenas la separación total de bienes, sino también una indemnización sustancial. Recibí la mitad del patrimonio limpio que restó, más una compensación por daños morales. Con ese dinero y mi hijo de 5 meses en el vientre, tomé la decisión más importante de mi vida. No quería más vivir en México, cercada por memorias dolorosas y por el escándalo. Quería un recomienzo completo. Orlando, en la Florida, siempre fue mi sueño. Una ciudad con enorme comunidad mexicana, segura y perfecta para criar un niño. Y el destino me sorprendió más una vez. Durante el proceso de visa, conocí a Thomas, un abogado americano especializado en inmigración, que me ayudó con toda la documentación. Él era gentil, atento y por primera vez en años me trató con verdadero respeto. Lo que comenzó como una relación profesional lentamente se transformó en amistad y después en algo más. Hoy, 7 meses después de aquella noche terrible, estoy sentada en la terraza de mi casa en Orlando, con el sol de la Florida calentando mi rostro. Mi hija, Sofía, duerme tranquila en mi regazo. Thomas está en la cocina preparando la cena. Vivo legalmente en los Estados Unidos con una visa de residencia garantizada por mi relación con él. Rafael cumple su pena en Ciudad de México. Oí decir que el régimen prisional mexicano lo cambió completamente. Doña Elena vive de pensión del gobierno, abandonada por todos. Y yo finalmente encontré mi paz. No fue venganza que me trajo aquí, fue justicia, coraje y la negativa de permanecer una víctima. Si llegaste hasta el final y te gustó mi historia, deja un comentario diciendo de dónde estás viendo y qué horas son allá ahora. He percibido personas de varios países pasando por aquí y yo adoro saber eso.